Mis hermanos, soy el hermano Carlos Quintero de la iglesia Conchalí del Cortijo, administrada por mi pastor Iván Miranda y mi pastora Ivona Arriagada. Quiero saludar afectuosamente a mi obispo Juan Hermenio Lagos y a mi pastora diaconisa Alicia Parada, a su honorable directorio de pastores y pastoras y a todo el pastorado en general. Un saludo afectuoso a mi pastor David Arredondo, presidente de BIUN y su honorable directorio. Un saludo afectuosamente a mi hermano Hernán Turra, jefe de zona, y a su directiva, a los pastores consejeros y a los directores nacionales y a todos los hermanos voluntarios de nuestra zona novena, zona Santiago Norte. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la palabra en Mateos capítulo 8, del versículo 23 hasta el 26. Daré lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Que el Señor añada su gran revelación a su hermosa palabra. ¿Qué podemos decir de estos versículos? Dice: Jesús calma la tempestad, dice el título en mi Biblia. Dice. El primer versículo dice: entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Ya? Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Aquí podemos decir que Jesucristo quería cruzar al otro lado del mar. Y él venía de recorrer a grandes distancias, venía cansado. ¿Y qué decidió al subir la barca? Que colocarse a descansar, ¿cierto? Que a lo mejor cuando nos sentimos cansados que nos ponemos a descansar, ¿cierto? Entonces el Señor aquí empezó se descansó, se puso a dormir. Y aconteció que en el trayecto para cruzar al otro lado vino una gran tempestad. Sabiendo que el Señor dormía, los discípulos temieron, pues recordemos que entre los discípulos habían muchos que eran de mar. Pedro, conocían cómo era el mar furioso. Y acá que nos dice su palabra que el Señor descansó plácidamente, cansado a lo mejor, esperando cruzar al otro lado. Como el Señor es Dios, a lo mejor sabía lo que podía venir, pero él descansaba, estaba tranquilo. Pero aquí, ¿qué pasaba? Que los discípulos se desesperaron porque acá decía que se hizo una tempestad, que a lo mejor movía, azotaba el barquito que iba. Y en el 25 vinieron los discípulos y lo despertaron a Jesús. Lo despertaron y decía: sálvanos, sálvanos que perecemos. Pero se supone que ahí iba con ellos el maestro. Entonces iba Jesús. Entonces a veces en las dificultades que nos depara la vida, a veces pensamos que estamos solos y pensamos que nos vamos a hundir, pero a un par de centímetros está el Señor Jesucristo con nosotros. A lo mejor usted dice: pero ¿cómo? Si tengo una dificultad tremenda, a lo mejor no puedo cruzar al otro lado. Pero sabe que, mi hermano, a lo mejor nosotros podemos decir que yo solo puedo cruzar al otro lado, y a veces no podemos. Sin el Señor no podemos hacer nada, sin que nos vamos a una oración, sin que le pidamos al Señor, sin que queramos hacer algo. El Señor siempre está ahí, siempre está dispuesto. Pero a veces nosotros pescamos el barquito nomás y cruzamos y llegamos hasta la mitad del mar, y nuestro barco empieza a moverse. Porque a veces no queremos
suficiente en hacer ciertas cosas. Y a veces se nos olvida que tenemos un Dios. Se nos olvida que el Señor está de nuestro lado como un gran gigante. Y a veces, como le decía, queremos pescar este barquito y seguir adelante, y vienen las tempestades que nos van a azotar, pero miramos para todos lados y no nos acordamos que el Señor siempre está con nosotros, nuestro capitán. Y aquí si vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Y aquí el concepto de esta palabra, que a los discípulos les faltó fe, les faltó confianza, teniendo al maestro que iba con ellos en la barca. No iba a pasar nada, porque el Señor todo lo hace para bien, y el Señor sabe lo que iba a pasar. Sabía que iban a llegar al otro lado, pero acá tuvieron la divinidad, que no tuvieron fe, teniendo al maestro de su lado, estando ahí, en esa instancia en la barca. Y a veces nosotros, ¿qué nos falta? Nos falta fe para cruzar al otro lado. En estas circunstancias de la vida, de la pandemia que estamos pasando, llevamos más de un año y meses, y el Señor ha sido con nosotros. Hemos confiado, el Señor nos ha aumentado nuestra fe, esa fe bajo el débil que teníamos, que cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer por mi trabajo, qué voy a hacer, me van a despedir. Y usted ha visto la misericordia del Señor, que usted está con su trabajo, su mesa está abundante, el Señor ha sido con su familia, su familia está bien. Estamos ahora bajo la pandemia que nos ha llevado, que nuestros hogares son iglesias. En distintas partes de Arica, en distintas partes de todo esta larga franja de nuestro país, se concentran a lo mejor distintos cultos en cada iglesia, miles de cultos, que son los hermanos de las distintas iglesias que están alabando y bendiciendo el nombre del Señor. A lo mejor el Señor, todo esto es por un fin. A lo mejor el Señor nos mandó a nuestra casita porque necesitaba algo, estaba buscando, algo teníamos falta, algo nos faltaba. Y entonces el Señor, ¿qué nos hizo? A las casitas, y todo hizo como un cultos familiares. No, ahora con el sistema de Zoom estamos igual conectados, no hemos perdido este hilo. Pues si nosotros tenemos que arrodillarnos, orar, confiar, tener esta fe, que el Señor, vamos a cruzar al otro lado, y lo vamos a hacer con el Señor Jesucristo. Tenga eso por seguro, que sin el Señor no somos nada. Vamos a llegar, vamos a pasar tempestades, se nos va a mover el barco, nos vamos a mojar un poco, pero el Señor va a estar de nuestro lado. Vamos a llegar mojaditos, pero vamos a llegar sanos y salvos a la orilla, al otro lado. Acá los discípulos, yo me decía, me gozaba porque decía, y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Dice, mire el Señor como es grande. Entonces, dice, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y todos los hermanos decían, y todos los demás, ¿quién es este? Y hasta los discípulos decían: ¿quién es él que aún los vientos y el mar le obedecen? Era el más grande, por mi hermano, el Señor de la gloria, el que un día dio la vida en ese madero de cruz por todos nosotros, por toda la humanidad. Es el Dios que nosotros servimos, ese Dios que nos ha cuidado en toda esta pandemia. A ese Dios yo sirvo, a ese usted Dios el que sirve, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El Señor ha sido con nosotros, nos ha guardado. Le vuelvo a repetir, nos ha guardado. Hemos tenido días esplendorosos. A lo mejor echamos de menos estar sentados en la sillita, a lo mejor abrazar a nuestro hermano fraternamente, pero no se puede. Esta pandemia nos ha mantenido en nuestra casa, encerradito, en Zoom, pero aún así, ¿sabe qué? El Señor está con nosotros, mi hermano. Tenemos una conexión directa, que es la oración. En nuestro, como se podríamos, nuestro mensaje hacia el Señor. Y su palabra que dice: donde hayan 2 o 3, aunque su familia sea de 2, de 3, en medio está el Señor Jesucristo. En medio está, mi hermano. Vamos a llegar al otro lado. Confíe, tenga fe. Que hoy día esta palabra sea de un aliento para su vida. Que usted se llene de fe y vea más allá, que vamos a cruzar al otro lado. A lo mejor nos van a llegar una gotita, mire una gotita, o no, se nos van a mejorar un poco nuestra ropa, pero el Señor va de nuestro lado. A lo mejor se puso a descansar y los discípulos, ya vamos a pasar, y empezó a venir la tempestad y no hallaban qué hacer. Pero ¿sabe qué? Les faltó esa fe, porque iba al Señor ahí mismo, estaba ahí, él estaba apresto. Y entonces, hombres de poca fe, ya es eso, nos falta, Señor, hombres de poca fe. Que hoy día sea
sea una palabra que llene su vida, que aumente cada día esa fe. A lo mejor usted dice, no sé qué hacer, no, lo hago o no lo hago. Oren al Señor y el Señor va a hacer con usted, pues, mi hermano querido, mi hermano voluntario, que a lo mejor, como le vuelvo a decir, la estamos pasando en el sentido de la pandemia, que no podíamos juntarnos, no podíamos congregar, pero tenemos estos medios de comunicación, este Zoom, de comunicarnos, de poder alabar, de escuchar la alabanza. Y usted mismo en nuestras casas tenemos la herramienta, la palabra, la oración, conversar con nuestros hijos. Tenemos una iglesia en nuestras casas. Mire, qué más bonito. Pero es que es más bonito teniendo nuestras casas una iglesia, pero lo más importante es que el Señor está con nosotros. Él está ahí en nuestras casas, alentando todos los días ese servicio de oración. Mi hermano voluntario, ¿qué le puedo decir? Que el Señor le bendiga, y que entienda que el Señor siempre va a estar de nuestro lado. A lo mejor, como le puedo decir, podemos hacer cosas a nuestra idea. No, yo voy a cruzar al otro lado y llegamos hasta la mitad, y a lo mejor nuestro barco se empieza a mover, nos empieza a dar miedo y no sabemos a quién acudir o a quién llamar. Y Él nos dice, estoy al ladito, estoy aquí, mira, ven a despertarme. Y ahí a lo mejor nos va a decir, hombre de poca fe. Tenemos que confiar en el Señor, que el Señor nos aumente, que le aumente cada día su fe. Yo sé que a lo mejor somos hombres, vivimos las cosas, lo que está pasando hoy en día, esta pandemia a nivel mundial, todo lo que se hizo, usted prende la noticia, han subido los contagiados, las muertes, todo. Pero ¿sabe qué? El Señor va a ser con nosotros. Ya sé que el Señor nos va a cuidar, nos ha guardado a los que a lo mejor salimos a trabajar, a los hermanos que están en su casita, todo. El Señor va a ser con nosotros. Pero tenemos que confiar, tenemos que creer y tenemos que tener fe. Porque el más grande está con nosotros. El que dio, mire, el que dio un día la vida en esa cruz. Siendo Dios, se despojó de su ropa, se hizo hombre y llevó todos los pecados a esa cruz, y lo hizo por usted, lo hizo por mí. Imagínense, sin merecerlo, el Señor lo amó sin ser los mejores, porque acá no hay mejores. Y el Señor nos amó con todo su corazón. Yo agradezco al Señor por esta hermosa palabra, para el Señor que me ha dado y me ha honrado. Para Él sea la honra y la gloria, desde ahora y para siempre. Amén.